Bien, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Baquer, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y un investigador en materia de Derecho de la Cultura, materia a la que he dedicado diversos trabajos y publicaciones, empezando por mi propia tesis doctoral, que se tituló ya hace varias décadas, que fue publicada Estado y Cultura, la función cultural de los poderes públicos en la Constitución española, a partir de la cual he seguido investigando la materia e impartiendo docencia en diversos másteres, como el máster de Gestión Cultural de mi universidad o el máster de Derecho de la Cultura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Carlos III de Madrid. La mesa que nos convoca se refiere a las garantías jurídicas de la cultura y yo voy a abordar brevemente esta temática desde la perspectiva del derecho administrativo, es decir, preguntándome y planteando algunas ideas sobre qué pueden hacer y qué deben hacer las administraciones públicas en garantía de los derechos culturales. Para eso trataré de esbozar 4 ideas. Dado que el tiempo apremia, no podemos aquí entrar en muchos detalles, pero sí al menos trataré, como digo, de esbozar 4 ideas. La primera es que la libertad artística y las libertades culturales no son solo o no consisten solo en la ausencia de censura. Las diversas constituciones, tanto europeas como latinoamericanas, han proclamado como un derecho fundamental de libertad la creación y producción o difusión literaria y artística, como dicen, por ejemplo, el artículo 21b de la Constitución española o el artículo 19-25 de la chilena, o, expresándolo en términos objetivos, la libertad del arte y de la ciencia, como hace, por ejemplo, el artículo 5.3 de la Constitución alemana o el artículo 13 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es, por tanto, un elemento común a todo el constitucionalismo comparado, al menos de la región objeto de este Congreso, la afirmación de un derecho individual de libertad de los creadores literarios, artísticos, científicos y técnicos. Ahora bien, el disfrute pleno y efectivo de esa libertad requiere de un medio cultural propicio que los poderes públicos tienen que promover. Ya no estamos en el esquema del Estado liberal de derecho, en el que a los derechos de libertad de los individuos les correspondía un deber de abstención del Estado, sino que estamos en un Estado social de derecho en el que las libertades están engarzadas, los derechos de libertad están engarzados con derechos de prestación y de participación que demandan una acción tutelar, una acción proactiva de protección y de promoción de esos derechos culturales. Por eso todos tenemos no solo una libertad en nuestra dimensión creativa, sino también un derecho de acceso a la cultura, como afirma, por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución española o el artículo 4 de la Constitución mexicana, derecho de acceso a la cultura que se proyecta tanto sobre el momento de la creación como sobre la cultura ya facta, sobre el patrimonio cultural. Y la protección de estos derechos, como ya he anticipado, no debería ser solo defensiva, sino también directiva o proactiva. Por seguir con el caso de la Constitución mexicana, junto al derecho al acceso a la cultura, proclama el acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Y continúa afirmando que el Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley, acaba diciendo, establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Hay, como antes decía, una implicación, una conexión necesaria y esencial entre libertad, prestación y participación, que son los 3 tipos clásicos de derechos subjetivos, de manera que, en materia cultural, son, desde luego, inescindibles. Segunda idea, la administración cultural debería ser pensada como infraestructura de esa libertad y, por tanto, ponerse al servicio objetivo de la autonomía de la cultura. De nuevo, esto es un mandato constitucional,
expreso en el caso de la Constitución mexicana que acabo de citar, pero implícito en otros contextos constitucionales como el español. Y eso demanda, por tanto, una gestión de los recursos públicos que no solo sea respetuosa en términos de abstención de toda censura, sino favorable, propiciadora de la libertad de los creadores y los artistas, procurando con neutralidad su acceso a los medios de producción y difusión culturales. Todas las administraciones públicas, dice, por ejemplo, la Constitución española en el artículo 103, deben servir con objetividad a los intereses generales. Pero en el caso de la cultura, esa objetividad no es un mero mandato, sino que es condición de la efectividad de los derechos culturales. Sin esa objetividad de las administraciones públicas se resiente la efectividad de la libertad o del acceso en igualdad a la cultura o de la participación en la vida cultural de los ciudadanos. Es, por tanto, una objetividad esencial para la autonomía de la cultura. Y eso implica a los medios físicos de las administraciones públicas, es decir, a cómo gestionan los bienes públicos afectos al uso general y a los servicios públicos culturales, como los equipamientos públicos culturales. Afecta también a los medios financieros de las administraciones públicas, sean las subvenciones o sean los tributos. Y afecta, por último, más contemporáneamente, a los medios digitales, a los portales, bases de datos, etcétera, que deberían emplazar a las administraciones públicas, por ejemplo, a digitalizar el dominio público cultural y ponerlo al servicio de la autonomía de la cultura y del libre acceso a esa cultura por todos los ciudadanos, cosa que, desde luego, en España se está haciendo tarde, mal y solo parcialmente. Tercera idea, las garantías judiciales no bastan. Dado que esta mesa nos habla de garantías, es importante afirmar que no basta con las garantías judiciales. Hay otras garantías jurídicas posibles, pero que todavía el ordenamiento jurídico cultural está explorando, en mi opinión, demasiado poco. Está innovando demasiado poco. Es cierto que los derechos fundamentales en mi país, por ejemplo, gozan de una tutela judicial reforzada. Gozan de la máxima garantía jurisdiccional, tanto ante la jurisdicción ordinaria, donde tienen un mecanismo de defensa especial, preferente y sumario, como ante el propio Tribunal Constitucional, a través del llamado recurso de amparo en el derecho español. Sin embargo, es bastante evidente que esta tutela judicial es poco empleada. Los derechos culturales en general y la libertad de los creadores en particular, en mi país, y me temo que en otros países, son de los derechos fundamentales menos invocados, tanto por las partes en los procesos judiciales, como menos aplicados por los tribunales de justicia. Apenas se encuentran casos de aplicación judicial, sea en la vía ordinaria o sea en la vía constitucional, de los derechos culturales. De esta escasez se podría hacer una lectura optimista o una lectura pesimista. La lectura optimista es que es tal la eficacia material de los derechos culturales de los ciudadanos que no se plantean conflictos. Hemos alcanzado la paz perpetua, el fin de los tiempos, y están tan bien protegidos los derechos culturales que apenas se suscitan conflictos. Yo me apunto, porque creo que es más realista, a la tesis o interpretación pesimista. Los derechos culturales se aplican muy poco por los tribunales por la razón de que los agentes culturales no suelen disponer de los medios técnicos y económicos para defenderlos judicialmente. La defensa judicial de los derechos requiere tiempo y dinero, y eso es algo de lo que no siempre disponen los agentes culturales. Y por eso es raro encontrar unicornios en los pasillos de los tribunales y juzgados, al menos de los españoles. El sector cultural es un sector bastante atomizado y poco profesionalizado, muy voluntarista, con mucho voluntariado, poco profesionalizado. Y eso lo hace especialmente reacio a internarse en la jungla judicial, a internarse en conflictos jurisdiccionales que pueden tardar años y costar mucho dinero su resolución. Por eso es por lo que afirmo que creo que deberían buscarse otros mecanismos de tutela y de garantía
y otros servicios públicos o agentes al servicio de esa tutela distintos de los tribunales de justicia, como puedan ser, por ejemplo, los defensores del pueblo, las entidades sociales de gestión colectiva de los derechos o las propias administraciones públicas. En España, por ejemplo, el defensor del pueblo no tiene un área de cultura. Ha tramitado alguna queja en materia cultural, ha hecho alguna recomendación en materia cultural, pero a diferencia de lo que ocurre en otras materias, digamos, sociales, como en materia de servicios sociales o de sanidad o de educación, no tiene el defensor del pueblo español un área de cultura, y creo que eso ya es sintomático de una carencia. Las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, por ejemplo, prácticamente están dedicadas solo en mi país a la gestión de derechos patrimoniales. Muy poco se preocupan de los derechos morales de los autores, y menos de la protección de derechos colectivos, de la propiedad intelectual colectiva. Y las administraciones públicas sí disponen de un complejo entramado de bienes públicos y de servicios públicos, por tanto, dedicados a este sector. Y, sin embargo, en mi opinión, han hecho poco, al menos en los ordenamientos jurídicos que yo conozco, por ponerlos objetivamente al servicio de la autonomía de la cultura. Siempre está latente en esta materia el riesgo de confundir la cultura con la propaganda, el riesgo de que los poderes públicos, las administraciones públicas en particular, traten no de servir a la cultura, sino de servirse de ella e instrumentalizarla al servicio de otros intereses, como pueden ser los intereses generales de carácter político, y peor aún si son directamente partidistas. ¿Cómo podemos conjurar esta falta de objetividad de las administraciones públicas en el servicio a la cultura, a la autonomía de la cultura? ¿Cómo podemos procurar, por tanto, dicho al revés y expresado en positivo, que se ponga la administración al servicio de los intereses generales culturales y de los derechos culturales, se convierta en infraestructura de la libertad de los agentes culturales? Es sin duda difícil. El derecho administrativo sectorial ha avanzado menos que otros sectores del ordenamiento porque es más difícil en materia de cultura. Decía Kant que el juicio estético es subjetivo por naturaleza, y a las administraciones les cuesta, les es difícil intrínsecamente objetivar sus procesos decisionales en materia de cultura, donde, como digo, si hablamos de artes, hay de por medio una indudable subjetividad. Esto nos lleva a la necesidad de establecer una subjetividad objetivada. No podemos negar la subjetividad del juicio estético y, sin embargo, debemos garantizar la objetividad de las decisiones administrativas, por ejemplo, cuando asignan subvenciones o cuando ceden espacios públicos a determinados creadores o cuando programan sus actividades culturales en los equipamientos públicos. ¿Cómo se puede hacer? En mi opinión, utilizando técnicas del derecho administrativo bien conocidas ya, como son la organización y el procedimiento administrativo. Para este fin, creo que deben combinarse tres principios organizativos de las administraciones públicas que son también bien conocidos, aunque no siempre se utilicen debidamente en el sector cultural. Los principios de descentralización, autonomía y participación. La administración cultural debería estar, en primer lugar, ampliamente descentralizada. Decía el constitucionalista Peter Heberle, en Alemania, que esa descentralización del poder público cultural es condición necesaria, aunque no sea suficiente, para el pluralismo cultural. En la medida que no haya solo un centro decisor en las administraciones públicas, sino muchos descentralizados, será más fácil preservar la autonomía de la cultura y evitar su mediatización por el poder público. En segundo lugar, autonomía. De poco sirve descentralizar si no cada uno de esos centros de decisión no gozan de autonomía para tomar sus decisiones. Y en tercer lugar, participación. En esa toma autónoma de decisiones por los distintos centros administrativos competentes, conviene articular mecanismos de participación social y de participación experta para garantizar el pluralismo en la propia toma de decisiones. Porque si es plural el proceso, si es participativo, será más fácil
que el resultado respete el propio pluralismo. En mi opinión, por tanto, una adecuada combinación de estos tres principios organizativos puede facilitar que las organizaciones y los procedimientos administrativos del sector cultural coadyuven, propicien, favorezcan la efectividad de los derechos culturales, de libertad, de acceso y, por tanto, prestación y de participación de los ciudadanos. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Bakker. Me gustaría que la dinámica pudiera seguir digamos que de manera consecutiva con el doctor Viera, para poder al final pues tener una charla con un par de preguntas con ambos. ¿Les parece? Muy bien, encantado. Buenas tardes aquí en Brasil, buenas noches en España, creo que en México también. A, a, Haré vosotros de mi portuñol, hablaré en portugués porque no hice nada escrito. Eu sou Rodrigo Vieira, sou professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, no município chamado Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou professor do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Direito, mestrado, na mesma instituição, onde leciono Direito Digital, mas também uma disciplina chamada Direitos Culturais. Então, o pedido do professor Jesus é que eu me ativesse às garantias do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É um desafio enorme falar das medidas ou dos mecanismos de proteção, principalmente porque há pouco desenvolvimento doutrinário, e apesar de haver os comentários gerais, né, as observações generais do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e também trabalhos expressivos sobre o Sistema Internacional de Direitos Humanos e os sistemas regionais de direitos humanos, e dentro desse pouco desenvolvimento, um menor ainda acerca dos direitos culturais que são tidos como primos pobres ou até mesmo esquecidos dentro desta tríade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Eu vou me ater simplesmente, por conta do tempo, a um panorama geral do protocolo facultativo do PEDESC, que eu vou abreviar assim, né, do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e farei um breve passeio sobre os seus principais mecanismos para combater violações a esses direitos. É importante dizer que, depois de 40 anos, principalmente dos dois principais pactos de direitos humanos, o de direitos civis e políticos e o Pacto Internacional, né, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é que nós vamos ter no âmbito internacional um protocolo que traz efetividade a medidas que se pretendem combater violações desses direitos. É importante ressaltar que o surgimento desse protocolo foi num período bastante tenso, o que gerou tenso no sentido de que era um período em que o mundo apontava, né, para uma preocupação em torno do crescimento de extrema pobreza, mas também havia uma crise econômica forte, o que afetou de forma até direta as proposições dos grupos de trabalho que elaboraram um protocolo facultativo, no que, durante a sua elaboração, foram realizadas diversas críticas
que são eventualmente dirigidas até a própria exigibilidade dos direitos econômicos e sociais e culturais. Então, destacaria, dentro dessas críticas que foram dirigidas ao protocolo, né, para que um protocolo dessa natureza se já existe algo similar aos direitos civis e políticos, né, exatamente por conta da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos próprios direitos humanos, né? Não só os direitos civis e políticos têm essa natureza. Por outro lado, se havia aí uma crítica enorme, né, à vagueza desses direitos, né? E aí no que muitos países responderam na época, bom, fome e despejo forçado são tão concretos quanto ameaças à liberdade outros direitos civis e políticos, né? Outros direitos individuais ou liberdades individuais de outra natureza, né? Então, havia uma preocupação muito grande também de que um dos seus principais mecanismos, que eram que são, na verdade, as comunicações individuais que trazem ao Comitê DESC denúncias de violações aos direitos econômicos e sociais culturais, essas comunicações elas pudessem abarrotar principalmente estados desenvolvidos, né, trazendo obrigações que poderiam eventualmente afetar a sua soberania, né, o que o comitê poderia, então, fazer em relação aos estados, né, que tipo de recurso que poderia suprir necessidades, por exemplo, de uma eventual recomendação ou uma decisão de reparação, né, ou também algum tipo de indenização a partir dessas violações, né? Faltaria para alguns também legitimidade, no que foi respondido, né, que em muitos países, por exemplo, o Poder Judiciário já havia também outros pactos também nesse sentido, de uma natureza muito mais específica, também aprovada ao longo do tempo no sistema internacional, que traziam mecanismos de denúncia parecidos, né, em procedimentos chamados quase judicial, né? É um procedimento quase judicial, tal qual o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, né? Então, isso não se sustentaria juridicamente por uma série de detalhes também que eu não vou entrar aqui, né? Que a maior queixa também seria dirigida aos estados desenvolvidos, porque teriam mais recursos, o que na prática também não se demonstrou tão real assim, né? Muito embora também o próprio procedimento fugisse de denúncias que trouxessem alegações genéricas de violação desses direitos, no que entrarei mais adiante, né? Também havia uma preocupação se esse protocolo facultativo não criaria novas obrigações. Na verdade, ele só coloca em prática aquilo que foi pactuado anteriormente por meio do PIDESC, né? Outras questões também dizem respeito, né, à ineficácia das providências requeridas pela comissão ou das medidas protetivas, numa discussão que ganha outras proporções sobre a vinculatividade da do próprio resultado do trabalho do comitê, no que a maior parte, hoje em dia, da doutrina, principalmente ligada aos direitos humanos, né, vai dizer mais à frente que não existe, principalmente por conta do artigo 31 da Convenção de Viena, né? Então, os estados eles se comprometem também a aderir ao protocolo facultativo, né, a medidas que se comprometam, principalmente medidas legislativas, que realizem progressivamente os direitos econômicos e sociais culturais, ou seja, não estamos aqui diante de nenhum tipo de obrigação de natureza moral, de exaltação moral. Né? Além disso, né, as comunicações
do próprio comitê, né, ou a próprio protocolo, facultam o comitê que ele tenha uma atuação não só em termos funcionais, mas também em termos pessoais e territorial, no que essas obrigações, no que diz respeito aos estados, né, elas não se dão só dentro do âmbito jurisdicional, naquela perspectiva da teoria do Estado, porque essas obrigações também muitas vezes ganham proporções extraterritoriais na medida que também esses estados podem ter atuação em outros âmbitos, né? Por exemplo, é certo que a vítima, né, que se submete ao protocolo, né, ela tem que, de alguma forma, ter tido estado sob a jurisdição desse estado, mas essa aplicação territorial, né, pode significar, por exemplo, que esse estado tenha tido uma atuação num âmbito que foge dos seus limites territoriais, dessa compreensão clássica, né? Isso também muito de acordo já com alguma jurisprudência já existente no âmbito do direito internacional, né? Então, o comitê, né, ele vai receber, examinar essas comunicações e os estados, por óbvio, vão se pronunciar em razão delas, né? Essas comunicações que, na verdade, recebem o nome de individuais, mas elas podem ter ali nas denúncias, nas queixas sobre violações do PDESC, né? As vítimas tanto podem ser pessoas singulares, mesmo indivíduos, né? Ou mesmo grupos, assim, considerados, né? Porque que contra, eventualmente, um Estado que seja parte, né? Então, também para ser objeto aí da denúncia, o Estado tem que ser parte do protocolo facultativo, né? Aqui vai uma coisa muito interessante, principalmente para nós dos países latino-americanos, ou do chamado Sul Global, que tem uma perspectiva de sujeito de direito ampliado para povos indígenas e grupos ou comunidades tradicionais, né? Bom, as vítimas, obviamente, que a gente sabe que essas violações dos direitos econômicos, sociais e culturais podem atingir grupos e coletividades, sejam mais ou menos ou divisível ou indivisível, né? Esse caráter grupal. Por que que eu estou insistindo nisso? Porque durante a discussão do próprio protocolo, né, da sua elaboração, as pessoas discutiam se haveria uma legitimidade coletiva, né? No que, no final das contas, né, afastaram essa possibilidade de uma comunicação coletiva, principalmente ONGs agirem em nome de um direito próprio, porém foi mantida aí a possibilidade de terceiros iniciarem esse procedimento em nome dos titulares vulnerados, ou de modo justificado, no caso em que esses grupos, por exemplo, tivessem uma situação de ameaça ou não tivessem realmente como concederem ali algum tipo de autorização ou mesmo de uma forma autorizada, né? Então, porque pode acontecer desse consentimento, né, não ser obtido de uma forma muito imediata por uma série de razões. É certo que isso das comunicações coletivas era uma tentativa de inserir algo que existia na Carta Social Europeia, porém não foi muito bem acolhido de pronto, né? No entanto, nada obsta aí de situações onde haja uma necessidade de uma salvaguarda coletiva ou massiva, de que se apresente aí pessoas jurídicas, né, ou mesmo acompanhadas ou não de advogados que possam agir em nome das vítimas e fazer essa denúncia. Por exemplo, no âmbito dos direitos culturais, isso seria muito importante, acho, em função da proteção do patrimônio
cultural, né? Então, essas comunicações coletivas acabaram sendo afastadas num sentido, mas permitidas aí em outros de uma forma até excepcional mesmo para proteger as vítimas quando assim ou quando as situações assim não permitirem, né? Sobre essa admissibilidade das denúncias, há uma série de requisitos até de natureza formal e que a gente encontra em outros instrumentos internacionais, como, por exemplo, o esgotamento dos recursos internos no âmbito nacional, no que se refere à violação de direitos, né? Há um prazo também para isso, litispendência, né? No caso em que outras instâncias internacionais ou órgãos de supervisão dessa natureza tenham sido acionados, né? Também quando a denúncia é infundada, quando há abuso de direito, quando a denúncia é anônima. Em relação ao anonimato, né, vale dizer que, apesar de haver essa expressa objeção ao anonimato, há casos em que o próprio comitê recomenda para proteger as vítimas com a possível retaliação em certos tipos de situação, a manutenção do sigilo, em alguns casos, até o resultado final, né, onde aparecerá, obviamente, aí o nome dos denunciantes. Mas, por uma questão até de proteção dessas vítimas, muitas vezes atribuído um nome fictício ou mesmo omitido essa situação, desde que haja uma documentação robusta, né? Em relação a denúncias vagas, não é que o protocolo afaste isso de pronto, mas submete isso a um outro tipo de mecanismo que, no português de Portugal, seria os procedimentos de inquérito, né? E aqui no Brasil, a gente chama de investigação mesmo, né? Investigação acerca dos fatos que ali são levantados, né? Também, como em outros sistemas, né, algumas medidas provisionais, assim, acho que em espanhol acho que é o mesmo termo, mas para a gente seriam as medidas cautelares, que têm caráter mais de urgência, em que as circunstâncias excepcionais, né, autorizam aí a atuação do comitê para evitar danos irreparáveis às vítimas que estão isso está também previsto na maior parte da atuação dos órgãos de supervisão de tratados de direitos humanos, tanto no sistema internacional, global, quanto nos sistemas regionais, né? A adoção dessas medidas não implica necessariamente que o comitê vai concluir, né, pela admissibilidade de fundo da denúncia. É bom a gente ter isso em mente. Uma coisa que eu acho que é importante e que traz como garantia também a possível solução amigável, né, onde o próprio Estado, parte, ele tenta resolver amigavelmente, claro, sob a supervisão do comitê, as denúncias que são relatadas, né? Nesse sentido, vale dizer que essa, essa essa propositura, né, apesar dela ser inovadora, ela respeita algumas regras que têm a ver com a possibilidade, né, de reparar danos sofridos ou restituição ou recompensação muitas vezes, mas isso não se transforma em jurisprudência, né? Isso não pode ser alegado em outros casos, por assim dizer, né? Também não está as partes, né? Não as vítimas não podem também não concordar ou não querer, né, ou ter motivos para não querer, né? Em relação às próprias denúncias e também às medidas provisionais, é importante a gente lembrar também que o protocolo, no seu âmbito material em relação às denúncias, saindo um pouco dos procedimentos e das formalidades, né? Também se submeteu a um debate intenso no âmbito
dos grupos de trabalho da sua formulação, porque havia países que queria ali fazer uma espécie de denúncia à la carte, né? Então, para alguns direitos, se submeteria a uma espécie de denúncia para determinados direitos específicos, né? E, por outro lado, havia uma abordagem compreensiva ou global, ou seja, se você aceitou a integrar o pacto, né? Ou seja, se a denúncia trata por qualquer daqueles direitos que estão na parte 2 ou 3 do pacto, então não haveria aí motivo para não aceitar essa denúncia. Então, não houve aí essa exclusão aí dessa abordagem à la carte, que favoreceria, por outro lado, se tivesse sido aceito, uma inefetividade do próprio pacto, né? Além das soluções amigáveis, tem uma questão que também já me encaminhando um pouco mais para o final, né? Que duas questões que são interessantes do ponto de vista desse pacto, né? Primeiro que o próprio comitê, no âmbito de sua atuação, pode requerer ajuda, auxílio ou a participação dos amicus curiae, né? Ou pessoas especialistas externos, né? A gente sabe que no âmbito da ONU isso acontece com uma certa frequência com os relatores especiais, mas isso não fica restrito só a esse âmbito, né? Até pessoas ou outros tipos de especialistas ou mesmo ONGs podem auxiliar aí a pedido do comitê alguns estudos, alguns levantamentos que podem ajudar também o comitê a aplicar melhor as suas medidas e recomendações em relação aos estados, né? Para além disso, há algo chamado de teste da razoabilidade, que, apesar da razoabilidade ser uma espécie de princípio geral do direito também no direito internacional, né? A gente, de certa forma, aqui fica uma pressuposto se essas medidas adotadas pelo comitê são adequadas, né? Uma espécie de balanceamento, né? Equilíbrio, para ver se, por um lado, as medidas e as recomendações do comitê são satisfatórias no sentido dessa efetivação, mas, por outro, né, para saber se há destinação ou não de recursos apontados como insuficientes, ou se esse Estado tem condição ou não de atender aquilo que pede o comitê, né? O período de tempo considerado, a situação precária do próprio grupo, mas o que é bom relatar é que essas medidas devem, ou pelo menos devem ter, um caráter individual e específico, né? Para não incorremos naquilo que foi uma das críticas da elaboração do pacto, que era talvez a generalidade das denúncias em torno desses direitos, né? Então, por exemplo, né, para a gente poder aplicar essa relação entre os meios e os fins estatais aplicados, né? Considerar também a legitimidade dos fins, a existência de outras obrigações e outros princípios aplicados também a essas situações, né? Também o comitê deve levar em consideração o estágio de desenvolvimento do país, a gravidade da lesividade a esses direitos, a situação econômica, a existência de conflitos, né? De toda a ordem que podem impactar também no não cumprimento do próprio pacto por parte do Estado, por exemplo, situações de guerra, situações de calamidade, de convulsão social, etc. E por assim vai, né? Vale dizer também que, além dessas medidas a partir das comunicações, também a possibilidade
daqueles que adotaram o protocolo facultativo, né, se valerem das comunicações interestaduais, ou seja, entre os próprios Estados-partes, para além da assistência e da cooperação internacional, né? Então, muitos estados não cumprem o pacto não por uma questão de vontade, isso já foi até esclarecido nas observações gerais do comitê, mas também por uma falta de capacidade, né? Então, sobre a vinculabilidade ou não, né, que acho que talvez, num primeiro momento, né, foi algo bem mais forte do que se imaginava na sua aprovação, porque uma parte da redação sobre, principalmente ali, um dispositivo que fala, né, que os Estados partes vão tentar cumprir na medida, digamos assim, na medida das suas possibilidades, mas é bom dizer que no direito internacional prevalece ainda um princípio de boa-fé e que na própria Convenção de Viena, né, se você adota aí uma convenção, você tem que interpretá-la de acordo com os seus objetos e seus fins, né? Então, o comitê, pelo pacto, ele é responsável pela interpretação e monitoramento do PDES e também pela sua aplicação. Então, há uma vinculabilidade aí também de boa-fé que não pode ser descartada pelo direito internacional, né? No que se refere principalmente à atuação do comitê, eu não avaliei do protocolo facultativo, né, as denúncias, mas as observações gerais, com exceção de um dispositivo, de uma observação, de um comentário geral que trata sobre interesses materiais e morais dos autores, que está mais vinculado aos direitos culturais, né? Mesmo dentro do protocolo, os direitos culturais continuam numa situação de pouca presença no acionamento dessas denúncias, que tem mais a ver com saneamento básico, habitação, educação, né? E outros direitos sociais e econômicos, mas os direitos culturais, mesmo dentro da tríade, continuam em segundo plano. Então, creio que acho que extrapolei meu tempo, é isso, e fico à disposição para eventuais questionamentos. Riera, muchas gracias por la intervención. Me permitiré poner sobre la mesa, a partir de algunos apuntes que he hecho de las intervenciones de ambos, y también un poco tomando el caso mexicano, ¿no? Para también traerlo sobre la mesa y aprovechar que por esos medios podemos conjuntar tantos sus horarios y poder conversar. Particularmente me gustaría poner sobre la mesa un tema en el que la doctora Cruz Villegas ha sido pionera e impulsora en México, y tiene que ver con un tema particular, pero antes de decirlo me gustaría dar un contexto para poderlo entenderlo mejor. En México existen alrededor de 25 millones de personas que se autodenominan indígenas. 7 millones de ellas hablan alguna lengua indígena y casi 1 millón de ellas no habla el español. Contamos en el país con 11 familias lingüísticas, de las cuales hay 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes que pertenecen a alguna de los pueblos indígenas. Se identifican 25 regiones indígenas en 20 estados del país. De los 2.457 municipios existentes en el país, 624 predominan la presencia indígena y se concentran principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Este contexto lo pongo sobre la mesa porque siguiendo la línea de la visión pesimista del doctor
Baker, pues siempre hay una problemática justo en la aplicación y en la defensa y en la exigencia de los derechos culturales, y particularmente los pueblos indígenas. La doctora Cruz Villegas ha sido pionera e impulsora de la defensa férrea de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas. Y en los últimos 6 años en México, ese ha sido una de las vertientes de actuación social y del Estado en la visión de la defensa de los derechos culturales. Particularmente en un punto que originó una recomendación general por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Esto sucedió en 2019, que justo era una recomendación hacia el Estado mexicano para implementar las medidas legislativas y de política pública necesarias que ayudaran a la defensa de estos derechos colectivos de pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural. Es decir, vivimos durante muchos años casos en México donde grandes marcas comerciales de moda o de algún otro producto tomaban elementos milenarios del patrimonio cultural de algún pueblo, de los pueblos y comunidades indígenas en México, y y los llevaban al aspecto comercial y lucraban con ellos. Esto sin haber pedido el permiso de alguno de los pueblos o de los pueblos involucrados, eh, aún usando elementos sagrados de estos pueblos, no dando reconocimiento a el trabajo y los conocimientos ancestrales y generacionales que desarrollaban esas iconografías que se usaban y que se usan en estos productos, y también no compartiendo las ganancias que podrían generar el uso de estos elementos. La recomendación la llevó ahí, pero me parece que tenemos la oportunidad de, en vez de escucharme a mí sobre este tema particular, pues escuchar a la pionera que les decía que por funciones de su nuevo cargo, pero ya está aquí con nosotros, entonces... Perdonen, un saludo desde la Ciudad de México y desde el Zócalo capitalino. Como sabrán, recientemente en la Ciudad de México, el pasado sábado entró la nueva alcalde de esta ciudad, que es la compañera Clara Brugada. Es una compañera que viene de la lucha, del trabajo comunitario, y estamos muy contentas y contentos en este país porque primero tenemos una primera presidenta que también es otra compañera de luchas estudiantiles, que tuve también el honor que fuera mi compañera, y bueno, ahora con Clara Brugada, y el día de hoy es mi primer día de trabajo formalmente como abogada de esta ciudad. Tendré el honor de ser la abogada de esta gran ciudad, entonces, pues estoy para servirles y les suplico una disculpa porque andamos, como ustedes saben, en una situación ahorita con un ciclón muy fuerte en este lado del país, y tuve que entrar rápidamente a una reunión de gabinete de emergencia de seguridad, pero estoy para servirles. Como ustedes saben, México ha sido pues un país pionero en muchos sentidos en materia de derechos colectivos, particularmente, ya les había antecedido el maestro René, y es para mí un honor estar con ustedes dos porque yo los he leído a los dos. Me da mucho gusto poder coincidir, aunque sea muy brevemente en este momento, y disculpen por la tardanza que de por sí ya había estado de origen, pero estas emergencias y los ciclones no tienen palabra, y tenemos a un montón de comunidades inundadas que estamos en este sentido. Entonces, pues decirles que para mí el derecho a la cultura, no solamente consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en mi vida misma como defensora de derechos humanos, me ha llevado a entender que el derecho a la cultura es un eje transversal, no solamente en una dimensión de tener un ejercicio como agente cultural o como artista, sino también como una visión innovadora que tiene que ver con las prevenciones de las violencias. Entonces, el derecho a la cultura es una herramienta poderosísima para transformar las vidas de las personas, para transformar los mundos, y sobre todo a mí me he puesto a pensar, porque yo entré como
como jefa jurídica de la Secretaría de Cultura Federal, es decir, del país, de este país tan enorme que tiene 69 formas diferentes de decirse México, que igual que en España tiene sus propias lenguas, acá tenemos nuestras propias lenguas también. Y entonces imagínense qué hermoso poder estar en una secretaría donde se ha hecho estas posibilidades, pero sobre todo de sacar del palco a la comunidad, a la cultura. Es decir, ¿verdad? La cultura como un derecho humano y sobre todo en una lógica donde las niñas, niños, adolescentes, las personas mayores puedan tener acceso a la cultura no como un consumo solamente, sino como una lógica de ejercicio para apropiarse del territorio y resistir en el territorio. Entonces, esta mirada jurídica innovadora me parece muy importante que se ha logrado también, pero sobre todo también en un contexto de pandemia. La pandemia ha sido dolorosísima, durísima para todas y todos en el mundo. ¿Y qué haríamos sin la cultura, sin la música, sin la nostalgia de la comida, de nuestros recuerdos familiares en ese momento, si no hubiera sido por estas razones culturales que nos hacen ser humanos y humanas? Y ahora creo que la parte fundamental de una reflexión jurídica del derecho a la cultura tiene que ver también con una perspectiva que nos permita dimensionar este poderoso instrumento del derecho humano a la cultura como una visión desde los territorios, con una visión también de identidades y con una lógica que permita pues tener estos mecanismos, no solo de resistencia, que ya René les estaba platicando en los territorios por las apropiaciones indebidas, que junto con África, junto con América Latina nos hemos juntado. Yo soy una mujer indígena, como se darán cuenta, no solo en mi vestimenta, sino soy de una comunidad purépecha en Michoacán y tengo una madre de oaxaqueña, entonces pues vengo con la vena abierta de la cultura como un sentido cotidiano. Entonces, justo ha sido esta visión que a México le ha tocado y que la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial, ha sido muy interesante con Dan Darang, que vino a México y fue justamente tener una reflexión profundísima del sentido de la colectividad de la cultura como una perspectiva que va más allá de un ejercicio en esta dimensión. Y por último, comentarles también, como ustedes saben, tuvimos el honor que aquí en México fuera Mondiacult, en el aniversario de justamente la declaración. 197 países en el momento más álgido, recordar, de Ucrania con Rusia. Fue muy interesante porque nos unió la cultura a todos y a todos, todo lo que unió. Entonces, esta perspectiva de la cultura como una herramienta de paz también es muy importante. Entonces, hemos abordado pues varias lógicas de desafíos jurídicos de la dimensión de la cultura, no en un sentido estricto del ejercicio solamente tradicional, sino en una lógica que permita también forjar territorios de paz, generar mecanismos preventivos de violencias, tener una visión colectiva del derecho, pero también tener perspectivas de prevención de violencias y de perspectivas de etarias de mujeres, jóvenes, niños, antirracistas, y que esta lógica disruptiva que históricamente ha sido el arte en todas sus expresiones es fundamental revisar todos los ordenamientos y las lógicas que a nivel mundial nos desafían para poder tener marcos jurídicos adecuados, pero sobre todo el ejercicio irrestricto de este derecho. Perdón, ya me emocioné de verlos porque los he leído y tal, y me da mucha emoción poder estar esta tarde en México, y qué pena que no los puedo llevar para que vieran que estoy en el Zócalo capitalino, que es una belleza, pero es un gusto poderles saludar aquí a todos y a todas desde México, y gracias por la invitación y gracias por hacerme moderadora de una mesa de lujo con dos hombres muy interesantes cada uno. No sé, maestro Marcos o querido maestro Vieira, ¿quién hace algún comentario? Bueno, yo, si me permiten, primero Por favor. he tenido ocasión de conocer algo los esfuerzos por colectivizar o proteger la propiedad intelectual colectiva, que sé que se ha promulgado una ley en México y se modificó la Constitución para darle cabida también a la Constitución mexicana hace unos años. Me parece muy interesante, ciertamente difícil. Estoy seguro de que no es un camino exento de problemas técnicos en cuanto a legitimidades, en cuanto
quién es el titular de esos derechos, posibles conflictos que pueden surgir. Sin embargo, es un camino que vale la pena recorrer. El derecho de la cultura necesita evolucionar porque es curiosamente más antiguo que el derecho al medio ambiente, que tiene mucho, con el que guarda mucha relación. Pero precisamente por ser más antiguo, sus instituciones están más consolidadas, pero también más ancladas en el individualismo jurídico. La propiedad intelectual la seguimos pensando como un derecho individual y el patrimonio histórico o el patrimonio cultural ha avanzado mucho más la protección del patrimonio material que el inmaterial. Y eso es precisamente porque el patrimonio inmaterial es fundamentalmente un patrimonio colectivo, difuso, popular, y eso lo hace mucho más difícil de proteger. Entonces me parece muy interesante el avanzar en el colectivismo jurídico, en la protección de los intereses y derechos colectivos, como lo está intentando hacer, y en eso es vanguardista México. Insisto, creo que es problemático, difícil de articular técnicamente, pero sin embargo también me parece, por lo que ya he dicho, muy interesante, un camino muy interesante y que es de algún modo de vanguardia, porque antes decía, las instituciones del derecho de la cultura son mucho más antiguas, la propiedad intelectual viene del siglo XVIII, las primeras leyes de patrimonio cultural vienen del siglo XIX, principios del XX, y sin embargo el derecho del medio ambiente, que nace en los años 70 del siglo XX, está avanzando mucho más rápidamente, está evolucionando mucho más rápidamente y se abre mucho más a los intereses difusos o colectivos que el derecho a la cultura. Por tanto, me parece una evolución necesaria del derecho a la cultura, el reconocimiento de derechos e intereses colectivos, y me parece que ahí México, ya digo, está innovando de manera muy valiente, arriesgada, pero muy valiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hace 10 días estuve yo paseando por el Zócalo, así que en fin, pude disfrutar de la diversidad cultural mexicana y fue para mí un verdadero placer y no puedo nada más que felicitarte, Enérida, por tu nuevo cargo y desearte lo mejor en esa nueva responsabilidad. Gracias, maestro. ¿Quieres comentar, querido maestro Rodrigo? Sim, na verdade, eu queria se eu soubesse que um ponto da fala poderia ser esse, eu poderia ter falado só sobre as leis mexicanas e seus avanços, que muito me interessam. Meu trabalho de tese do doutoramento foi sobre os efeitos jurídicos de um mecanismo de salvaguarda do patrimônio cultural e material, que aqui no Brasil chamamos de registro, e que ele vai aparecer também nessa lei de 2022 do México, só que com outros efeitos. E na ocasião, eu defendi, acho que talvez essa tenha sido a minha principal tese, de que este instrumento tinha efeitos imediatos, a partir da própria interpretação que os detentores de saberes fazeres, né, povos e comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, faziam do patrimônio que era declarado imaterial brasileiro, mas que era reconhecido como originário daquelas pessoas, né, daqueles grupos, daquelas coletividades. Na ocasião, eu pude reparar o seguinte, que é similar à lei mexicana de 2022, muito embora a gente tenha outros apontamentos para fazer sobre, por exemplo, a Lei General de Cultura, que tem outras semelhanças com outras leis que acontecem no Paraguai, Venezuela, Equador, aqui num dos estados, estado da Bahia, mas que apontam que o direito, a propriedade intelectual, no seu sentido clássico, como o professor Marcos Barker falou, ela é insuficiente. Suficiente na medida que as características desse novo direito intelectual coletivo, ele foge de uma lógica da modernidade, né? Direitos autorais eles aparecem com força nas revoluções liberais e dentro da lógica do criador, do virtuoso, do indivíduo
que possa ser identificado. É uma propriedade temporária, ela entra em domínio público, e o que estava colocado nesses direitos intelectuais coletivos a partir da lei mexicana, para mim, que são muito positivos, é que há um exercício aí de dizer o seguinte: olha, não são coisas excludentes, mas temos que lidar com as peculiaridades diversas, porque a lei mexicana ela até diz, olha, o indivíduo que pertence, por exemplo, a um povo indígena e quer criar a partir das suas referências e quiser se valer do direito civil ou do direito autoral no seu sentido mais clássico, ok, não tem problema. Mas também não pode se valer disso contra a própria comunidade e nem em desfavor de outras. Por outro lado, você tem avanços até do ponto de vista, na minha avaliação, do Código de Direito de Autor daí, que sai daquela ideia, olha, os povos indígenas tinham apenas direitos morais, em 96, acho que era por aí. Aí também é demais, é um brasileiro querendo falar sobre direito do outro país. Mas numa lei que dizia o seguinte, olha, essas coletividades têm até os direitos morais, mas em relação aos direitos patrimoniais, eles estão em domínio público. Essa lei muda um pouco essa lógica, exatamente por conta da apropriação. Quando eu fazia o pós-doutorado em Portugal, Portugal se viu numa coisa semelhante às molas dos nossos irmãos panamenhos. Panamá teve que editar uma lei ali na década de 90 para também proteger o patrimônio material, principalmente das molas. Então, os pescadores portugueses, numa cidade próxima que eu morava, chama Póvoa do Varzim, eles tiveram as suas, digamos, né, as suas vestes muito tradicionais copiadas por uma grande marca de moda, que dizia que estava fazendo referência, na verdade, aos mexicanos, quando, na verdade, fazia parte do corpo de estilistas uma portuguesa. Então, o governo português, por óbvio, não tinha uma legislação apropriada, mas ele recorreu a mecanismos internacionais para pressionar a marca para que ela deixasse de usar essa veste, né, ou pelo menos esse artesanato, que se referia à Póvoa do Varzim, né, como uma questão nacional. É curioso isso. Ao mesmo tempo, nesse período, esse caso impulsionou o interesse dos jovens da comunidade a voltarem a produzir essas vestes, porque o interesse de outras pessoas sobre elas aumentou. E para fechar, porque eu acho que eu estou falando demais, né? Acho que muito se recorreu do ponto de vista não só constitucional no México, né? Na reforma que teve em relação ao reconhecimento da própria pluralidade cultural e dos povos e comunidades indígenas, né, com direitos à livre determinação, autonomia, autogoverno. Mas é importante ressaltar que também houve uma influência dos mecanismos internacionais para que essa legislação local também nascesse, né? Não é uma questão local global, mas também a questão global local, e atravessa aí também aquilo que me propus a falar, né? O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a própria Declaração Universal, mas não só, né? A Convenção da Promoção do Patrimônio Cultural e Natural, de 72, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, a Recomendação sobre as culturas populares, a Convenção 69 da própria IT, a Declaração das Nações Unidas sobre Povos Indígenas, a Declaração Americana. Acho que houve também esse exercício, né, que a gente encontra também
experiências, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, um pouco maior desenvolvimento que a gente pode também aprender com esses países, né? Então, é uma forma, na verdade, de eu dizer assim que bom que eu estou aqui, muito obrigado por me convidar e que é muito bom estar com referências, né? O professor Marcos Bacher é uma referência para mim desde as minhas dissertações sobre Sistema Nacional de Cultura no Brasil, o papel do direito administrativo da cultura do Estado na cultura, e que é importante a gente criar essas novas tessituras com esse diálogo internacional para que a gente possa ter uma maior acuidade no desenvolvimento dessas novidades, que são, como o professor Marcos Bacher diz, trazem uns desafios, né? Que mudam paradigmas que foram consolidados. Gracias, Rodrigo. Pues creo que los dos colocan cosas muy importantes que son los desafíos, ¿no? A los cuales efectivamente nos enfrentamos. Y bueno, debo de comentar que pues muchos de estos desafíos, sobre todo a nivel internacional, hemos avanzado, porque a nivel local, digamos, a nivel nacional, de la ley nacional, efectivamente se hizo un sistema, Marcos, que te platico, y les platico a quienes nos ven, porque se hizo todo un modelo de intervención intersecretarial e interestatal, ¿no? Que permitiera tener un aterrizaje adecuado para que esta cuestión fuera viable o posible. Efectivamente, traemos ahorita un tema a nivel internacional con la OMPI, que esperamos y hago vísperas adecuadas porque nos va a mandar una sorpresa en noviembre. Ya no me va a tocar a mí ver ese resultado, pero estoy muy contenta porque seguramente estén atentos en noviembre. La OMPI va a tener un resolutivo muy interesante sobre derechos colectivos que me parece importantísimo colocarlo para quienes nos ven y sobre todo ustedes por las dudas que tienen. Efectivamente, los desafíos han sido muy complejos, pero creo que la parte interesante, y en relación a lo que también dice Rodrigo, es que las empresas también se han prestado. Es decir, también hemos tenido un trabajo muy importante en términos de ética social, de ética moral, que tiene esta voluntad. Hemos hecho cosas con marcas muy prestigiadas, digo, por razones propias no puedo señalar, pero son multinacionales con el nombre de una mujer venezolana, que se imaginarán quién es, con el nombre de una empresa japonesa, también muy famosa, otra estadounidense y dos francesas. Entonces, pero son marcas impresionantes. Entonces, yo creo que aquí también un poco esta responsabilidad social ha sido parte de las alianzas correctas para poder hacer estos beneficios de desarrollo. Algún día, Rodrigo, con unas cooperativas brasileñas que vinieron a México de la Amazonía, les explicábamos cómo era este proceso que hicimos aquí en México, ¿no? Y creo que fue interesante porque, pues efectivamente pensaban que era muy necesario porque aquí se tiene que ver con economía. Entonces, la Secretaría de Economía también y Relaciones Exteriores, que es la Cancillería, pues tenemos un trabajo tuvimos un trabajo muy articulado y que la nueva presidenta de México, de hecho hasta en su toma de posesión pueden ver el vestido que usó, es un vestido bordado por indígenas, que son de las cooperativas, porque también algo muy importante es que se hizo una cuestión de organización y fomento al cooperativismo de las mujeres indígenas en esta lógica. Entonces sí se hizo pues todo por tu pregunta, Marcos, hicimos una reforma de más de 25 leyes que tienen que ver con un proceso justamente de que armonizara esta decisión en términos de un sistema, porque el derecho positivo, que es el derecho que nos rige en general en el mundo, pues a veces se ve muy atrás y que en Brasil tuvimos también discusiones con eso con compañeras y compañeros, de los sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, de las lógicas de los derechos tribales en las comunidades. Entonces, ha sido súper interesante porque efectivamente ya es constitucional. El presidente López Obrador, antes de irse, hizo una reforma sobre esto a la Constitución mexicana, sobre los derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas, que tiene un proceso profundísimo que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT en términos de tierra y territorio.
y que pues somos muy hermanos Brasil y nosotros en ese sentido de las luchas y reivindicaciones de los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, efectivamente, pues falta mucho por avanzar. La arqueología de este tipo de cuestiones, pues es apenas muy incipiente y ciertamente, pues México fue muy desafiante, porque nos veían muy mal, incluso las empresas se empezaron a enojar. Pues después comprendieron que nada les costaba hacer procesos de conciliación y le llamamos nosotros juntas de aveniencia que la ley de derechos de autor en México te posibilita incluso con empresas de refrescos, empresas de cervezas, películas con Disney, películas de Netflix. Fue muy interesante. De hecho, apenas antes de irnos estuvieron aquí todos los de las asociaciones de plataformas y de cine. Fue muy interesante cómo ellos ya resignificaron lo que al principio tenía resistencia sobre esta ley. Y creo que fueron muy buenas experiencias que debo decirles que fueron buenas prácticas con ellos y no son menores, ¿eh? O sea, no son empresas chiquitas, no son, sino es un diálogo bien interesante con la comunidad y con las empresas. Es decir, estamos hablando de respeto y de dignidad. Entonces, creo que esto es importante, pues, compartirles y decirles porque son de los desafíos del derecho a la cultura. Creo que esto es muy importante y de verdad que en México yo debo de agradecer a la secretaria Alejandra Frausto, que fue muy visionaria y el presidente en el aire nos agarró la idea y la historia. Y también tiene que ver también con otra historia que está vinculada a las repatriaciones de nuestro patrimonio. La UNIDROA, que se ratificó en este sexenio que recién terminó, no lo habíamos firmado como México, y nos ayudó muchísimo. Imagínense nada más, repartimos más de 21,000 piezas arqueológicas del mundo. Y esto fue interesantísimo porque, por ejemplo, con los carabinieri de Italia, hicimos nosotros también un cuerpo especializado de patrimonio. De hecho, ahora que fue el 16 de septiembre, que aquí en México es la independencia de México, hacen un desfile los soldados y militares, y me dio mucha emoción ya ver, pues así con su banderita, a los del patrimonio cultural de México. O sea, me emocioné mucho porque tiene que ver con esta parte ya de una visión de Estado, de una arquitectura de Estado que tiene estas visiones y estas alianzas. Efectivamente, con Francia nos ha costado mucho trabajo por su propia norma, por su propia ley, pero aliados como en Estados Unidos, sorprenden los ingleses, muy bien los italianos, pues hemos hecho bastantes cuestiones, incluso de parar subastas, así de las grandes tiendas de subastas en el mundo. Entonces, ciertamente fuimos muy, a lo mejor, mi querido Marcos, fuimos muy intrépidas, y que las mujeres somos muy intrépidas, al principio les daba miedo a nuestros compañeros de las diplomacias, ¿no? En otros países, pero después fue muy bonito porque ellos mismos luego las familias, una familia muy famosa seguramente que empieza con R, en Estados Unidos nos regresó muchas piezas que habían hecho, bueno, puedo decir los Rockefeller, por ejemplo, muy bien. Entonces, pues vamos como muy avanzados en México, esperamos que esto siga, porque son precedentes de países como los nuestros, como Brasil, que hemos sido paliados, o sea, hemos sido, han hecho fracking cultural de nuestros países, ¿no? Entonces, efectivamente, pues creo que esto es una parte, pues nueva, innovadora, pero sobre todo se llama voluntad política en un país, en una lógica de una dimensión del derecho local. Pero efectivamente falta por avanzar en el derecho internacional y yo reitero mi agradecimiento con Dan Ángel de la OMPI, que esperemos se van a sorprender de las noticias en noviembre de las reformas que se van a hacer en la OMPI. No sé si tiene algún otro comentario, qué más quisieran que les platique, ¿no? Pues, pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Marcos, muchas gracias a la Fundación Gaveiras y a todos y a todas las que nos ven. Y lamentablemente traigo aquí encima un meeting de trabajadores, pero no sé si se alcance a oír ahí el Viva Zapata, pero quiero agradecer mucho la oportunidad, espero seguir coincidiendo cuando vengan a México, cuenten con todo nuestro apoyo y decirles que para mí el derecho humano a la cultura
ha sido en este sexenio que terminé como funcionaria pública una labor impresionante y sobre todo para las culturas y los procesos comunitarios fundamentales. Tenemos un proceso muy bonito con niños, niñas y adolescentes en zonas de altas violencias en México, que son parte de los procesos con un sistema de cuidados con las mamás, que son como artistas de alto rendimiento en las comunidades muy, muy pobres, y que, bueno, los semilleros creativos fueron parte de un sello de gobierno donde se abren los brazos de un país para reconocerse en su cultura, reconocer su derecho a la cultura y hacer explícito todos los estándares internacionales, pero sobre todo la vivencia de un país vivo, con culturas vivas y con memoria viva y con memoria también antigua. Entonces, pues muchas gracias por esta mesa. Gracias, doctor Marcos, mi querido Rodrigo, por esta noche, tarde para mi compañero Brasil y mediodía para aquí en México. Un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan. Y fue un gustazo, aunque tarde que llegué, pero mucho gusto en poder estar con ustedes y con mucho cariño ponernos a sus órdenes aquí en la Ciudad de México ahora. Gracias a todos y a todas.